Pero bueno, a usted su médico le dijo, tiene grasa pegada en el hígado. ¿Verdad que sí? A muchos de nosotros. Bueno, hoy con el doctor Olman Jara, él es médico internista, nos va a ayudar a mostrarnos cómo deshacernos de esa grasa. Doctor, muy buenos días. Un placer tenerlo aquí en casa. Muy buenos días, doña Patricia. Muy buenos días a los televidentes. Doña Patricia, hígado graso es una entidad compleja para nosotros como internistas y para el gastroenterólogo y en general para el personal de salud. Porque hígado graso no solamente está asociado a grasa y a sobrepeso. Hígado graso es en realidad un gran síndrome. Es un gran síndrome que tiene que ver a veces con toxicidad por alcohol, por toxicidad por fármacos y ocasionalmente efectivamente puede estar relacionado con sobrepeso, con diabetes, con obesidad francamente y con síndrome metabólico. Todo esto es como un continuo de esta enfermedad. Tiene que ver con esto. Ahora, doctor, si nos pudiera explicar a todos nosotros y a todos nuestros amigos en casa para tenerlo claro, ¿verdad? ¿Cómo es que se va pegando la grasa en nuestro hígado? Es también complejo porque tiene que ver con eventos metabólicos y tiene que ver con eventos que involucran una palabra compleja que es fisiopatología, es decir, con eventos fisiopatológicos. ¿Qué es lo que pasa en el fondo? Bueno, si uno tiene un hígado graso asociado a alcohol, probablemente el evento fisiopatológico injuriante es el alcohol puramente y el metabolismo del alcohol. Pero cuando tenemos un hígado graso en personas que no toman alcohol o que tienen consumos muy bajos de alcohol, probablemente este hígado graso está asociado al sobrepeso, a la acumulación de grasa visceral y a la acumulación de grasa en general, y a un evento asociado a esto, y ese evento se llama hiperinsulinemia. La hiperinsulinemia produce, la insulina es una hormona metabólica, y entonces la hiperinsulinemia produce que se formen más ácidos grasos, más triglicéridos y en general más grasas. Y estas grasas son desplazadas al hígado. Ahora, doctor, para seguir entendiendo nosotros, ¿verdad? Y todos en casa, la grasa que se acumula, usted decía, evidentemente aquí la grasa visceral, los gorditos de por aquí, ¿verdad? ¿Esta grasa es de la grasa que consumimos de nuestra alimentación o porque tenemos unos factores de riesgo que ayudan a acumular esa grasa ahí? Ok, es una simbiosis de relaciones, es decir, cuando acumulamos grasa abdominal, evidentemente somos buenos comedores, es decir, comemos de todo un poquito. Somos comeloncillos. ¿Verdad? Somos buenos comedores. Pero además, este evento de la ganancia de la grasa produce, el tejido graso genera resistencia periférica a la insulina y esto hace que el paciente produzca más insulina y se ponga hiperinsulinémico. La hiperinsulinemia genera también que el paciente produzca más grasas porque la insulina es una hormona metabólica que estimula la producción de grasas y el paciente empieza a entrar en un círculo vicioso de ganancia de peso asociada a hiperinsulinismo y a mayor producción de lípidos. Ahora, si hablamos de que la grasa que se acumula en las llantas, en el abdomen, la grasa visceral, que es la que más nos preocupa, esa grasa se acumula inmediatamente en el hígado, no necesariamente todas las grasas que están ahí. No todas las grasas. Pareciera que los lípidos que se encuentran a nivel de las vacuolas hepáticas, porque se forman unas vacuolas, unas macrovacuolas y otras vacuolas, doctor, perdón. Tenemos que pensar como en una vejiguita llena de grasa, ¿verdad? Tal vez... bueno, esas pelotitas que son... ¿verdad? Aquí, doctor. Tendríamos que pensar, sí, en una pelotita llena de grasa, ¿verdad? Como en una vesícula llena de grasa, tendríamos que pensar. Estas vacuolas se van depositando paulatinamente, ¿verdad? A mayor... resistencia periférica a la insulina, mayor hiperinsulinemia y mayor transporte probablemente de triglicéridos y de ácidos grasos en general que van hacia el hígado. Ahora, todas las personas que tienen el azúcar alto van a tener grasa en el hígado. Esa es una excelente pregunta de verdad, porque
a veces vemos pacientes con sobrepeso y que no tienen un hígado graso importante, ¿verdad? Pero cuando vemos hígado graso asociado a sobrepeso, decimos que es parte del mismo síndrome. Probablemente la manifestación hepática más importante en un paciente diabético es hígado graso. Es decir, la presentación más importante de algo patológico en el hígado asociado a diabetes es hígado graso, porque la mayor parte de los diabéticos tipo 2 su principal fenómeno es hiperinsulinemia, es decir, tienen insulina alta de primero. Claro. ¿Verdad? Después hay otros fenómenos de agotamiento pancreático, pero al inicio es hiperinsulinemia. Ahora, doctor, ¿qué pasa en general en la gente, digamos, que realmente está medianamente saludable o saludable? ¿Cómo saber que el hígado lo tenemos inflamado? Ok, igual, le voy a contar, la mayor parte de los pacientes que llegan con el diagnóstico de hígado graso lo descubren casi como un accidente, es decir, los pacientes fueron porque tenían un dolor abdominal o por un estudio de screening abdominal, les hicieron un ultrasonido y les vieron hígado graso. Esto quiere decir que el hígado graso es bastante silente, ¿verdad? El hígado graso es bastante silente. Quiero referirme aquí a un punto que es muy importante. Hay pacientes que tienen hígado graso, pero no elevan enzimas hepáticas, la TGO y la TGP, o AST y ALT. ¿Qué traduce este fenómeno de hígado graso en estos pacientes? Es un poquito incierto, es decir, no lo sabemos bien. Pero lo que sí sabemos es que si el hígado graso está asociado a elevación de transaminasas, entonces eso traduce inflamación hepática. Y eso podría pasar a ser una esteatohepatitis no alcohólica o alcohólica y podría producirse también, como diríamos, el malo de la película, que es la esteatocirrosis o la cirrosis. Es decir, hígado graso, esteatohepatitis y esteatocirrosis podrían ser un continuo de enfermedad. Sin necesidad de tener problemas de alcohol, ni mucho menos. Sin necesidad de tener problemas de alcohol. Es más, la estadística de institutos en los Estados Unidos dice que de 10 personas, 3 van a tener hígado graso, no alcohólico, ¿verdad? Solamente relacionado con sobrepeso. Exacto. Y de esas 3, por lo menos una va a desarrollar cirrosis. De esas 3, doctor, ¿qué características pudiera tener para ser propensos a tener el hígado graso? Ok, muy probablemente algún factor genético heredado. Es decir, hay que interrogar al paciente y saber si su mamá o si su papá tuvieron cirrosis. Bueno, cirrosis, no necesariamente solo hígado graso. No necesariamente solo hígado graso. Ok. Y el continuo de sobrepeso y de hiperinsulinemia, ¿verdad? Probablemente esos son los marcadores que nos van a ir diciendo que el paciente está desarrollando una enfermedad más seria. Doctor, ahí tiene en la pantalla tenemos un hígado sano y un hígado enfermo, que fue una de las preguntas y que a lo mejor visualmente nos puede ayudar a ver cómo se diferencian, ¿verdad? Sí, me gusta mucho la imagen del hígado sano porque el hígado sano tiene un borde, en primer lugar, afilado, ¿verdad? No es heterogéneo, sino más bien una superficie muy regular. Y bueno, parte de lo que buscamos en el examen físico, los médicos, es palpar estas características del hígado, cuando intentamos palpar en el hipocondrio. ¿Sienten esa deformidad, digamos, o no, a puro tacto? Se siente cuando uno tiene alguna experiencia ya palpando. Sí, me imagino, porque qué difícil. El hígado enfermo es un hígado usualmente heterogéneo, ¿verdad? Tiene una superficie, nosotros llamamos micronódulos o macronódulos, ¿verdad? Y el borde pasa de ser un borde afilado a ser un borde romo. Y usualmente en estadios ya un poco más tardíos de la enfermedad, aquí estamos hablando de cirrosis, en estadios más tardíos, el hígado es pequeño. Esas son las váculas que usted decía, esas pelotillas, doctor. Las váculas son las más pequeñitas, que vamos a decir que son como vejigas llenas de grasa. Grasita. Probablemente esto
ya representen nódulos de regeneración en un paciente que tiene cirrosis. Ahora, doctor, ¿cuáles serían los exámenes para ver qué tanta grasa tiene mi hígado, qué tan afectado está o si está verdaderamente sano, ¿verdad? En este caso. Ok, hay una clasificación que es un poquito del radiólogo, del ultrasonografista, ¿verdad? Que le dice a uno, dependiendo de lo que él percibe como densidad del hígado, que le dice a uno qué tan infiltrado está el hígado por grasa o qué tan poco infiltrado está el hígado por grasa. Y entonces lo clasifica en grado 1, grado 2, grado 3. ¿En qué momento debo hacerme este examen? Probablemente si el paciente ya es diabético, si está muy obeso o si ya empieza a tener sobrepeso, es un examen que se le podría indicar. Sin embargo, quiero ser enfático en esto. Si uno ve un hígado graso como tal, ¿verdad? Quizás no le dé tanta información al médico, pero si uno ve un hígado graso asociado a elevación de transaminasas, entonces uno está frente a un problema que tiene que abordar con su paciente. Doctor, si le tuviéramos que decir a nuestros amigos en casa cómo poder prevenir tener un hígado graso, y sobre todo que usted habla también de herencia, ¿verdad? En general todos, ¿cómo debiéramos? ¿Cuál sería el ABC? Ok, yo creo que en un país como el nuestro, donde el consumo de alcohol es bastante alto, ¿verdad? Sí, claro. Lo número uno es regular consumo de alcohol. Esto no quiere decir que los pacientes no puedan tomar alcohol, pero más o menos la indicación es que consumos crónicos de más de 60 gramos para hombres y de más de 20 gramos para mujeres diarios podrían desarrollar hígado graso y hepatopatía por alcohol. El sobrepeso juega un papel muy importante y prácticamente la generación de hígado graso no alcohólico asociado a sobrepeso, esto puede ocurrir desde un índice de masa en 28, es decir, no hay que ser un superobeso para desarrollarlo, hay que estar un poquito rellenito. Sí, rellenito, no necesariamente con sobrepeso mórbido, por decir algo. Sí, eso mismo, y ya podría ser. Control de la diabetes, ¿verdad? Hay que cuidarse con la toxicidad por fármacos. Por ejemplo, en Costa Rica se consumen grandes cantidades de acetaminofén. Sí. ¿Verdad? Entonces, cuidarse con el consumo de fármacos, hacer ejercicio físico para mantener el peso. Doctor, usted habla mucho de fármacos y por supuesto del alcohol, ¿verdad? Como uno de los primeros causantes. ¿Qué pasa con la grasa que consumimos? ¿La grasa que consumimos no tiene nada que ver con esa grasa que se acumula en el hígado? Sí, tiene que ver indirectamente porque la grasa que consumimos pasa a la sangre usualmente como triglicéridos de la dieta. Y los triglicéridos son parte de este problema, ¿verdad? Hay que cuidar grasas, efectivamente. Hay que bajar también esa ingesta. Sí. ¿Y pudiéramos hablar de alimentos que consumamos que nos puedan más bien ayudar a prevenir? Sí, eso es muy interesante, doña Patricia, porque hay incluso una herencia de hace muchos años y que quizás es del medievo, con este producto que se llama silimarina. La silimarina en el fondo son un extracto de semillas de una planta, Silius marianum. Este extracto de semillas empíricamente se utilizó casi desde la época medieval para pacientes que se ponían amarillos y ya en esa percepción de la medicina de ese tiempo se consideraba que ayudaba a los pacientes que tenían algún problema hepático. Al final, el conocimiento médico sí nos ha dicho que los flavonoides, ¿verdad? Y todos los alimentos que tienen flavonoides nos ayudan a controlar la toxicidad sobre el hígado. Doctor, quizá para todos los que no tengamos claro, flavonoides, ¿cuáles son los principales alimentos que los contienen? Sí, varios, que tienen que ver con frutas y con verduras. Zanahoria, la mora, todo lo que son semillas, tienen altas cantidades de flavonoides. Mora, fresa, arándanos, tienen una gran cantidad. Rojos. Sí, mora, fresa, arándanos, sí. Semillas, ¿verdad? Semillas en general, zanahoria. ¿Zanahorias? Sí.
Y en realidad lo que uno desearía es que los pacientes consuman alimentos con flavonoides, pero también en términos generales con antioxidantes de membrana, ¿verdad? De los alimentos más descritos para este tema de antioxidantes, todo lo que tiene que ver con bayas, mora, fresas, la uva, ¿verdad? Ok, perfecto. Doctor, demasiadas gracias, porque la verdad es que el hígado graso es un diagnóstico muy popular, pero muy pocas veces sabemos cuál es a profundidad el trastorno que podría causar, ¿verdad? Así que muchísimas Para gracias servirle, doña por Patricia, habernos para aclarado el servirles. panorama. Alimentación, ejercicio, prevención es el éxito en todo esto. Continuamos, Vero.